Quiero hacer una observación en base a lo que estamos hablando. En la página 83 de su libro, bueno, más bien desde antes, en la página 81, tenemos el bosquejo del capítulo 2, algunos aspectos que tienen que ver con el capítulo 2 y las observaciones que hicimos, que quisiera que las tomen en cuenta allí hasta la página 101. En la página 103 tienen lo que yo voy a mencionar sobre el capítulo 7, las comparaciones. Hay un solo error aquí donde dice correspondencia estructural, más bien debiera ser con correspondencia conceptual. Está el paralelo estructural, página 105, está el paralelo estructural o, ¿se acuerdan de secuencia? Después viene la correspondencia o paralelo, sería conceptual allí, y luego viene lo que sería el paralelo o correspondencia lingüística, página 106, y algunas observaciones en torno a la visión de Daniel 7, y luego tienen ahí un esquema en la página 109, y después viene la explicación de los símbolos. En la página 114 están los 10 reinos que más o menos surgieron de las piernas de hierro, y hasta la página 128 viene lo que tiene que ver con el capítulo 7, que es lo que estamos tratando ahora. Bien, vamos entonces, ya hablamos de las secuencias, ahora vamos a hablar acerca de los conceptos. Fundamentalmente, acá en los cuatro reinos, simplemente al señalar el ángel Gabriel, que son 4 reinos que surgirán sobre la tierra, obviamente, como les dije, ya tanto para Daniel era comprendido, no hubo necesidad de explicarle, mira, el león representa la cabeza de oro, el oso el pecho de plata, el leopardo el vientre de bronce, el cuarto, la bestia espantosa, corresponde a las piernas de hierro, porque le dice, son los 4 reinos que van a aparecer sobre la tierra. Obviamente Daniel ya lo sabía, que eran 4 reinos, así es que no hubo ningún problema en los 4, pero el concepto de que son 4, eso es fundamental, ¿se acuerdan, verdad? Ahora, viene ahora lo que a Daniel le interesó fue acerca de qué cosa, de los 10 cuernos, y que los 10 cuernos, ¿verdad? Surgía un cuernito pequeño, cosa que acá aparentemente no había ninguna correspondencia. Entonces, sin embargo, ¿se acuerdan de que aquí los pies de hierro, ¿cuántos dedos tiene? Y tiene aquí, ¿qué? 10 cuernos, esos son conceptos. 10 cuernos, 10 dedos. Allí eso es un paralelo, ¿qué? Conceptual. Son 2 conceptos, 10, ¿verdad? Entonces, viene el elemento cuerno chiquito, pero ¿con qué? Con ojos y ¿qué más? Y boca. Elementos ¿qué? Humanos. Y cuando ustedes ven aquí pies de hierro y ¿qué? Barro cocido de alfarero. El barro cocido de alfarero, ¿a qué les recuerda a ustedes? ¿A quién? A Adán, exactamente. Que Dios cogió de la tierra, cogió el barro y le dio ¿qué? Le dio forma. Y le dio la forma ¿qué? Humana. Ahora aquí está un cuernito que tiene características ¿qué? Humanas. Ahí hay otra vez un ¿qué? Un concepto paralelo. Eso es lo que dice, es diferente. Mientras que los demás son metales, oro, plata, bronce, hierro, está un elemento diferente. Es algo que tiene que ver con la humanidad, con el ser humano, el barro del cual fuimos hechos nosotros. Acá son bestias, el león, oso, leopardo, bestia espantosa, y de repente surge alguien con características humanas. ¿Ven? Entonces es el qué, es un concepto que está haciendo ¿qué? Está haciendo una correspondencia, un paralelo. Esos son los elementos, hermanos, que nos ayudan a entender
que es la misma profecía y que debemos de interpretarla a la luz de lo que entre sí se enlazan o la correspondencia que existe entre ellos. Ahora, viene otro elemento, una piedra que viene y destruye a la imagen. Y acá viene un ¿qué? Hijo de hombre. Les voy a explicar qué relación tiene la piedra con el hijo. Y luego después el monte, que es en el Antiguo Testamento, esto es un símbolo de reinos, ¿verdad? Se describe a la formación de un reino, porque en aquel tiempo los montes eran lugares muy importantes. Todas las ciudades grandes estaban edificadas ¿sobre qué? Sobre montes, sobre montañas. ¿Por qué? Bueno, acuérdense que el ataque sorpresivo era un factor importante. Entonces, para estar protegidos y que no los fueran a coger, escogían las montañas, formaban una ciudad amurallada, y entonces ellos ya sabían que cualquier enemigo que se acercara lo podían localizar, lo podían ver. Y por eso todos los reinos estaban siempre sobre ¿qué? Montes grandes, montañas o lugares de no fácil acceso. Ahora, entonces el símbolo de monte era un símbolo muy importante, porque también, y ustedes lo van a ver allí en el comentario del capítulo 2, la idea del monte era un concepto que tenía que ver con la religión. Ellos creían que la tierra era lana, era el concepto del mundo, el mundo era plano, y que era, vamos a decirlo así, como el cuerpo de una mujer, por eso le llamaban la madre tierra. Y todavía en la antigüedad, bueno, todavía en el presente, pero en la antigüedad era muy común que la persona cuando nacía, cuando se le amarraba el cordón umbilical, el ombligo le quedaba ¿qué? Saltado. ¿Sí? Incluso en Cantares ahí dice, tu ombligo es como un hermoso tazón. No sé si se han visto esa expresión. Bueno, es porque tenía el ombligo ¿qué? Saltado. Y entonces ellos decían que la tierra era plana y que el monte alto donde ellos estaban, el más alto, era el lugar donde moraban los dioses. Por eso ustedes encuentran de que la gente iba a adorar a los lugares altos. ¿Se acuerdan? Iban a los lugares altos. ¿Por qué iban a los lugares altos? Bueno, es que ahí moraban los dioses. Es el ombligo de la tierra y es la parte más alta, y de allí surge la vida, porque de aquí, del ombligo, surgió ¿qué cosa? La vida, la conexión con la vida. Entonces, el concepto del monte es el concepto de un reino en donde surge la vida, donde hay comunión con los dioses, donde hay, vamos a decirlo así, protección, seguridad. Para todo ser humano que vivía en las villas, en cuanto miraban que se acercaba el peligro, ¿a dónde corrían? Hacia la ciudad, cerraban la muralla, estaban ¿qué? Protegidos. Por eso es que el Salmo 91 dice, o el Salmo 46, Dios es nuestro ¿qué? Amparo y ¿qué? Fortaleza. Porque para ellos el concepto de fortaleza es un lugar ¿qué? Seguro. ¿Verdad? Ahora, entonces el concepto del monte es un reino con murallas, y por eso es que la santa ciudad también tiene ¿qué? Murallas, porque es el concepto de seguridad, protección. Ahora, aquí entonces el concepto de monte es muy relacionado con el reino dado ¿a qué? A los santos. Bien, vamos ahora, más adelante, a ver los conceptos, aquí en lugar de conceptual debe ser semántico, no me fijé. Sin embargo, fíjense bien que hay algunas palabras que son importantes que tomemos en cuenta. Fíjense bien, se utiliza aquí en el cuarto reino, es decir, ser un reino ¿qué? Fuerte. Y utiliza la palabra taquip. Y luego fuerte como hierro. Y la palabra en arameo es parcel. Y luego aquí dice un reino que desmenuza y utiliza la palabra cac. Y está la palabra piedra que se utiliza even, ¿verdad?
Entonces, acá, hablando de este reino, dice, será un reino en gran manera, ¿qué? Fuerte, y utiliza la palabra takip, ¿verdad? Aquí hay una correspondencia que semántica, aquí es paralelo semántico, no conceptual. Takip con takip. Y luego dice, dientes de qué? De hierro, y utiliza ¿qué? La misma palabra. Y luego dice acá que desmenuza en pedazos, se utiliza la palabra desmenuzar ¿qué? Kak, que es la misma que utiliza acá. Y luego la palabra piedra, si ustedes se fijan, es even, mientras que en hebreo la palabra hijo es ben. ¿Se acuerdan de Benjamín? Benjamín, que quiere decir hijo del sur, o hijo que está al lado del mar del Yam Sud, que le llamaban ellos, porque cuando ellos se ponían atrás el sol, el norte a la derecha, el sur a la izquierda y el frente es el oeste. Ellos siempre, para los 4 puntos cardinales, siempre se ponían en contra de donde el sol sale, el norte hacia la derecha y el sur hacia la izquierda. Y cuando ustedes ven el mapa, el mar Rojo está hacia el sur. Por eso es que Benjamín dice, se le llama el hijo de Benjamín, el hijo del sur, porque nació en el sur, mientras que los demás hijos nacieron en el norte, allá en el área de Babilonia. Bien, vamos a ver el concepto even con ben. ¿Por qué hay un paralelo semántico? Y déjenme hacer de una vez la corrección para que no volvamos a cometer el mismo error. Paralelo semántico, ¿verdad? Viene la pregunta, ¿por qué se hace una relación entre el concepto piedra con hijo, ¿verdad? Piedra con hijo, even con ben. Si ustedes se fijan, even y ben casi suenan igual, ¿sí? Y entre los hebreos utilizaban lo que llaman un juego de palabras. Así como nosotros decimos, no es lo mismo la gimnasia que la magnesia, eso es un juego de palabras. O dicen, bueno, es bueno ser manso, pero no que, ¿verdad? Es un juego de palabras también, ¿verdad? Los hebreos también empleaban mucho ese juego de palabras. Y siempre el juego de palabras era piedras con hijos. Tiene tantos hijos como, o tiene hijos como si fueran, ¿qué? Piedras. Nada más un ejemplo para que ustedes lo vean. En el libro de Josué, y Dios también parece que quería que se manejara este juego de palabras para relacionar. En el libro de Josué, en el capítulo 4, ¿se acuerdan que cuando el pueblo de Israel cruzó cruzó el río Jordán, le pidió a los príncipes de cada tribu, a uno de los príncipes, que cogiera una piedra, y que esa piedra la llevara a cierto lugar y que la pusiera, y las 12 piedras iban a hacer un altar. Y entonces vino la pregunta, bueno, ¿para qué? ¿Para qué esas piedras? ¿Para qué 12 piedras? Dice en el capítulo 4, versículo 6, dice, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? En hebreo, cuando vuestros benim pregunten a vuestros padres diciendo, ¿qué significan estas banim? ¿Qué cosa? Benim, banim, ¿son qué? Palabras, es un juego de palabras, ¿verdad? Y le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán, y las aguas del Jordán se dividieron, y estas banim servirán de monumento conmemorativo a los benim de Israel para siempre. ¿Un juego de qué? Un juego de palabras. Y también el mismo juego de palabras lo empleó Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Cuando fueron allí los fariseos a oír a Juan el Bautista, y le dijo, vosotros generación de víboras, pensáis que porque sois hijos de Abraham, benim ha Abraham, ¿verdad? Hijos de Abraham, dice, ya estáis salvos.
Pues yo les digo a ustedes que Dios puede hacer de estas banim, muchos benim para Abraham. Ven el juego de palabras que usó el mismo Juan el Bautista, o sea, esas son expresiones que se manejaban en aquel tiempo, ¿verdad? Juego de palabras. Entonces, siempre se asociaba piedras con qué, hijo, o piedra con hijo. Y este mismo símbolo se utiliza aquí, mientras que aquí se utiliza el símbolo de piedra, acá en el capítulo 7 se utiliza el símbolo de qué, o el concepto de qué, de hijo. Esos son paralelos ¿qué? Semánticos. Muy bien. Ahora, vamos a entrar a otro aspecto del capítulo 7. Ya vimos los detalles generales, sin embargo, vamos a hablar de algunos detalles que tienen que ver con la profecía, que es muy importante que lo señalemos, porque el centro, déjenme, bueno, a ver, ahorita sí, vayamos a Daniel, el capítulo 7. Para ustedes, viendo la visión ya desde la perspectiva que la vimos, la pregunta es, ¿qué es el mensaje más importante de este capítulo? A ver, ¿cuál es el mensaje más importante para ustedes? El reino eterno, sí, el capítulo 7. El juicio. Muy bien. Déjenme mostrarles la estructura literaria de Daniel 7. ¿Se acuerdan que les hablé de que Daniel 7 era un quiasmo? Muy bien. Fíjense bien, lo interesante de esto, claro, no se puede ver en... Bien, fíjense bien aquí. El libro está dividido en lo que se llama prosa con poesía. Prosa, poesía. Ahora, fíjense bien, el quiasmo es una estructura, es un paralelo ¿qué? Invertido, porque aquí tenemos una visión preliminar letra A con una visión ¿qué? Final A'. Las tres primeras bestias, la suerte de las tres primeras bestias. La cuarta bestia, suerte, a ver, permítanme, es aquí, la cuarta bestia, sí, la suerte de la cuarta bestia. La descripción del cuerno pequeño, el destino del cuerno pequeño, y luego el centro de toda la actividad está, ¿qué cosa? En el juicio, ¿verdad? Así que ustedes pueden ver, aquí está una estructura quiásmica, ¿verdad? En donde, ¿se acuerdan que les dije que lo que está en el centro del quiasmo es lo más importante? ¿Qué es lo más importante en esa visión? El concepto del juicio, ¿verdad? Ahora, vamos a ver la otra, que es la siguiente sección, que es la interpretación. Aquí tenemos, bueno, no les hice mención a la poesía y la prosa. Ahorita les vamos a señalar. Fíjense bien, cuando el personaje terrenal, en este caso Daniel, habla de su reacción, que se quedó espantado y todo lo demás, lo hace ¿en qué? En prosa. Cuando Gabriel le habla ¿qué? En poesía. Después otra vez, Daniel le hace la pregunta en relación con la cuarta bestia, los 10 cuernos, en la hora del cuerno pequeño y sobre todo el juicio, lo hace ¿en qué? En prosa. Y cuando Gabriel le vuelve a contestar y le interpreta lo que sucede, lo hace ¿qué? En poesía. Y lo mismo pueden ver ustedes acá en la anterior. Un poco lenta. Tengo problemas con este programa. Ok. Ustedes se pueden, bueno. Se pueden,
Ok, fíjense bien, Daniel está narrando la poesía, los eventos que están sucediendo en la tierra y lo hace ¿en qué? En prosa. Pero cuando habla de la iniciación del juicio, lo hace ¿en qué? En poesía. Y otra vez habla aquí de la suerte de las bestias y finalmente el reino dado al Hijo del Hombre, lo hace ¿en qué? Otra vez en poesía. Eventos celestiales y seres celestiales hablan en poesía, seres terrenales hablan en prosa, el lenguaje común de los seres humanos, ¿verdad? Esto es para que tengan una idea de la estructura literaria del libro. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las bestias, ¿verdad? Tristemente el artista aquí no supo interpretar correctamente la bestia de Daniel, ¿verdad? Como vive en la época de los dinosaurios, creyó que también era un dinosaurio el que estaba describiendo Daniel, pero no, era una combinación de estos tres. Y esa es la razón por la cual Juan en Apocalipsis 13 sí hace una descripción de cómo era la bestia. Si quieren saber cómo era la bestia que vio Daniel, lean Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. No me pierdan Daniel, por favor, y vamos a ver Apocalipsis 13. El apóstol Juan sí hace una descripción correcta de cómo era la bestia de Daniel. Daniel, la verdad que, pues, como que quedó sin saber cómo describirla, pero Juan sí tuvo más percepción y dice, me paré sobre la arena del mar, Apocalipsis 13:1, y vi subir del mar una bestia que tenía, ¿qué? 7 cabezas y ¿qué? 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas, ¿qué? No, y la bestia que vi era semejante a un ¿qué? Un leopardo, sus pies como ¿qué? Como de oso, y su boca como boca de ¿qué? De león, y el dragón le dio su poder, trono y autoridad. Fíjense bien, tenemos al leopardo, al oso y al león. La cuarta bestia es una combinación de ¿qué? Es un tutti frutti ahí de las bestias anteriores. Ahora, vean, Daniel no está tan perdido tampoco, porque allí en el capítulo 7, si ustedes se fijan, en el versículo 19, dice allí, entonces tuve el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de ¿qué? De hierro, uñas de ¿qué? De bronce, desmenuzaba y devoraba. Hierro, bronce ¿de quién era? De Grecia. ¿Quién desmenuzaba y despedazaba? No, los medos y persas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Captan el punto? O sea que él está diciendo realmente tiene que ver con las otras, pero no la puedo describir porque la verdad que es una mezcla ahí media rara. Juan la pudo describir mejor, relacionándola ahora con la visión de Daniel. Ahora sí, Juan tenía un elemento nuevo para comparar, era la visión de Daniel, pero el pobre Daniel la primera vez que vio pues no la supo describir, ¿verdad? Pero básicamente la cuarta bestia no es más que una mezcla, como ustedes pueden ver, de las tres anteriores. Y ya vimos, ¿verdad?, la relación entre una y otra. Bueno, lo interesante del león es de que se le quitaron, ¿qué cosa? Las alas. Y se le dio, ¿qué cosa? Se puso enhiesta y se le dio corazón de hombre. En otras palabras, ¿qué significa eso? ¿Qué creen ustedes? A un león dársele corazón de hombre. Pues que se vuelve miedoso, pusilánime. Así como un hombre que se le da corazón de león es un hombre que valiente, de esos arriesgados, pues a un león que se le da corazón de hombre pues se vuelve que miedoso. Después de Nabucodonosor, los reyes que siguieron no sirvieron para nada, ¿verdad? Y por eso es que a ese león pues se le dio corazón de hombre. Y luego después viene el oso, dice que estaba más alzado que de un lado que el otro. Esto es muy importante, estos elementos, porque en la siguiente visión nos van a ayudar mucho. Y luego que tenía ¿cuántas? 3 costillas, son elementos que nos van a ayudar para la siguiente interpretación. Y entonces las 3 costillas ya se sabe de que Medo-Persia conquistó el reino de Lidia, el reino de Egipto
y el reino de Babilonia, que son las tres costillas que se echó al plato el imperio persa, ¿no? Ahora, después viene el imperio griego, y el imperio griego, fíjense bien que abarcó hasta la India. Dicen que cuando llegó por acá Alejandro el Grande a la India y que ya se encontró el mar, dicen que se puso a llorar porque dice, ya no tengo ningún lugar más para conquistar, ¿no? Después viene la cuarta bestia, ¿verdad? Roma, el imperio romano abarcó todo lo que es el oeste de Europa, incluso a la Gran Bretaña, abarca lo que es toda la zona del Asia Menor, abarca Palestina, abarca Egipto y parte de acá rumbo a Etiopía, y abarca todo lo que es la zona esta de que lo que fue Cartago y el norte del África, Marruecos y Libia y todos estos países que están acá, y se va para España. Todo esto es parte del Imperio Romano, ¿verdad? Y lo importante o interesante es este cuernito que sale y que tumba tres, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí de los reinos, cómo estos reinos, eso lo tienen en el libro, no hay necesidad de que lo tomen en cuenta. Estos fueron los reinos que el cuerno pequeño echó fuera. Y todos estaban ubicados ¿dónde? En Italia. Y esto nos da una clave dónde es que se estableció ese cuerno pequeño. ¿Captan el punto? ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya de aquí creo que ya no hay mucho. Bueno, tal vez esto. Dice, hablará en palabras contra el Altísimo. Vamos a centrarnos ahora a hablar de ese cuernito pequeño. Dice, hablará palabras contra quién? El Altísimo, y a los santos del Altísimo, ¿qué va a hacer? Quebrantará. Utiliza una palabra interesante. Cac. ¿Se acuerdan que la bestia qué? Desmenuzaba y qué? Despedazaba. ¿Hacía qué cosa? Pedazos. Como cuando se coge un jarrón y qué? ¿Se hace qué? Pedazos. Esa es la expresión que se utiliza en el hebreo. Hacer pedazos. ¿Sí? Y eso dice, fíjense bien, ¿es contra quién? Contra Dios, contra los santos y contra qué? La ley, los tiempos y la ley. Son dos cosas que trata de cambiar este caballero, ¿verdad? Este cuernito. Trata de cambiar ¿qué? Los tiempos y trata de cambiar la ley. Muy bien. Algunos hablan de los tiempos y dicen que es el sábado. Pudiera ser, pero realmente lo que tiene que ver aquí habla de los tiempos que tiene que ver con interpretación profética, cumplimiento profético. ¿Sí? En otras palabras, y si ustedes leen el capítulo, aquí en el libro, que tiene que ver con eso, Escuela de Interpretación Profética, página 31, hasta la página 41, ustedes se van a dar cuenta que la iglesia romana cambió los tiempos, o sea, los métodos de interpretación profética. Introdujo dos nuevos sistemas de interpretación. A lo largo del tiempo y por siglos sin fin, el método de interpretación histórico-gramatical es el método que utilizó el mismo Moisés, los profetas, el mismo Daniel, Jeremías, Jesús mismo, San Juan. A lo largo de la historia, hasta el tiempo de Lutero, de los reformadores, el método de interpretación histórico-gramatical fue el que siempre se usó. Pero resulta que con este método, ¿verdad? Lutero y los reformadores le dieron palos contra todo el sistema papal. ¿Por qué? Porque utilizando Daniel y utilizando Apocalipsis,
demostraron que la ramera, el cuerno pequeño, la bestia indescriptible y todo lo que tiene que ver con el anticristo se refería y estaba señalando indiscutiblemente ¿a quién? Al sistema papal. Y pues como dicen los rancheros, piedra que le tiraban, piedra que le pegaban, no le fallaban a ninguna. Y entonces la iglesia dijo, ¿qué podemos hacer? No nos podemos escapar porque esto nos tienen contra la pared, tenemos que hacer algo. Y entonces surge lo que se llama la Compañía de Jesús, los jesuitas, fundados por Loyola, Ignacio de Loyola. Este caballero se dio la tarea de buscar la manera de contraatacar al mundo protestante, a los reformadores, y una de las formas de contraatacar era ver cómo interpretar en forma diferente estas profecías. Y por allí uno de los jesuitas, Luis de Alcázar, se le ocurrió decir, bueno, ¿y qué tal si en lugar de interpretar así como se interpreta con el análisis gramatical y a lo largo de la historia, histórico-gramatical, lo interpretamos de una forma diferente, lo mandamos hacia el pasado? Bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, que todos los reinos y todas esas cosas fueron ya pasadas, que ya eso nada tiene que ver. Y empezó entonces a establecer lo que llaman la interpretación preterista, todo hacia el pasado, hacia el pretérito, hacia el pasado. Y que entonces los 10 reinos eran los 10 reyes que reinaron en el reino romano, y habló de Domiciano, de que Constantino y todos estos reinos, los reyes del imperio romano, y todo lo trató de interpretar a la luz de eso, todo pasado. No le fue muy bien. Sin embargo, la Iglesia Católica todavía utiliza ese método, el preterista. Otro por allí, Francisco de Rivera, se le ocurre, eso todo está en ese capítulo que les digo y mucho más, no, yo nada más estoy dándoles así unos cuantos semblanzas de ese capítulo. Dice, bueno, ¿y si lo mandamos hacia el futuro? Si decimos que esto todavía no ha ocurrido, que eso va a suceder en el tiempo del fin. Bueno, pues también. Y entonces utilizó un método de interpretación que es literalista. Si dice Israel, tiene que ser Israel. Si dice Judá, tiene que ser Judá. Si dice Jerusalén, tiene que ser Jerusalén literal. Y por lo tanto, Babilonia, pues tiene que ser la Babilonia literal. Y de esa manera, todo lo que se aplicaba al papado ya no tiene que ver, porque Babilonia no, pues ya desapareció. Y Jerusalén también ya no existe. Y cosas, no, es que en el futuro va a venir eso. Entonces, uno manda todo el cumplimiento profético ¿hacia dónde? Hacia el pasado, y el otro hacia el futuro. Y ahora ya estamos libres. En aquel tiempo no se aceptó esto, pero sucedió lo siguiente. Cuando Guillermo Miller y el grupo de adventistas empezaron a hablar usando el método histórico-gramatical, y que hablaron del cumplimiento de los 2300 días, y que en 1843, y después cambiaron a 1844, eso iba a suceder, y que se provocó un tremendo movimiento, una revolución por todas partes, y todo el mundo miraba que el método de interpretación estaba bien, y todos dijeron entonces 1844, pero llega 1844, ¿y qué sucedió? Un chasco. El grupo de fieles que dijo, bueno, es que nos equivocamos, no en el evento, sino en el lugar. Que esa venida del Hijo del Hombre no es a la tierra, sino es ¿a dónde? Al Padre. Entonces, nos equivocamos no en las fechas, sino que el evento que creíamos que iba a suceder en la tierra, más bien sucedió ¿dónde? En el cielo. Empezó el juicio investigador. Pero algunos no se tragaron eso, dijeron no, esto no funciona, y lo que no funciona se va ¿a dónde? A la basura. ¿Y ahora qué vamos a creer? Bueno, Rivera dijo que esto iba a ser en el futuro, y entonces el mundo evangélico empezó a ver
y a buscar un nuevo sistema de interpretación y cogió en el futurismo su arma. Y por eso es que los evangélicos ahora su interpretación es futurista. Ustedes saben de que habla del anticristo que va a venir y que entonces que es un judío que va a gobernar, que se va a establecer Jerusalén, y ese famoso, ese de todo lo que está hablando Tim LaHaye con Jerry Jenkins hablando del anticristo y todos esos libros que se están vendiendo con tanta, todo eso tiene su fundamentación en la interpretación futurista, de que es un judío que en Jerusalén, que se va a volver a establecer el culto, que por 7 años, yo no sé dónde sacaron, porque la profecía de los 1300 días, la de las 70 semanas, a la mitad de la semana, esos 3,5 años, ellos lo cogen con 7, bueno, es una mezcla de cosas, la verdad que se enredan ellos en algunos conceptos, todo eso basado en una interpretación equivocada. ¿Qué hizo la iglesia entonces? ¿Qué hizo este cuernito pequeño? ¿Cambiar qué cosa? Los tiempos proféticos. Aunque dice que pensará en qué, en cambiarlos. Y obviamente la ley, ustedes ya lo saben, 10 mandamientos, le quitan el segundo mandamiento que dice no adorar imagen y pues ya no pueden ser 10. ¿Cómo vamos a hacer 10? Bueno, el 10º mandamiento lo dividen en qué, en 2, y ahora sí son 10. Y entonces el que habla del sábado dice, bueno, santificarás las fiestas, porque ellos hablan de la fiesta de San Juan Bautista, de San Petra, de Santa Buena, y ponen todas las fiestas, bueno, hay que santificarlas, hay que hacer. Y el sábado lo quitan y establecen un día distinto. Entonces cambia la ley, la estructura y la interpretación de la ley la cambia, ¿verdad? Estos son obra de quién. Y no solamente cambió los tiempos y la ley, sino habló palabras contra quién, contra el Altísimo, al decir que el representante de Dios es el obispo de Roma. Eso es hablar palabras contra quién, contra Dios, y decir que es Dios en la tierra, ¿verdad? Todo eso es blasfemia. En la Biblia, blasfemia no es hablarle maldiciones a Dios. En la Biblia, blasfemia es tratar de ocupar el lugar de Dios, ¿verdad? Entonces, está hablando palabras contra quién, contra el Altísimo. Y también, ¿qué va a hacer con los santos del Altísimo? Pues los va a quebrantar, ¿verdad? Y dice, serán dados en su mano, ¿cuánto tiempo? Un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Por qué se utiliza la palabra 2 tiempos? Es que en el hebreo y en el arameo existe, nosotros tenemos singular y ¿qué? Plural. Pero ellos tienen, además del singular y el plural, tienen lo que llaman el dual. ¿Y qué es eso de dual? Bueno, se habla de 2. Cuando ellos dicen ojos, están refiriéndose a qué. Usan un qué, un dual. Cuando hablan de orejas, cuando hablan de manos, cuando hablan de brazos, usan un qué, dual, porque están refiriendo a algo que es 2. Entonces dice tiempo, 2 tiempos y la mitad de este tiempo. Y aquí sumando ustedes dan 1260 días que se transforman en años. Hay algunos dicen que son días literales. Precisamente los futuristas hablan de 3 años y medio literales, porque su principio es el literalismo, tiene que ser literal. Sin embargo, fíjense bien que en el tiempo profético, pues un reino que dura desde que cae el imperio de Grecia y que dura hasta el tiempo del fin, 3 años y medio literales, eso no hace sentido, no hace sentido. Tiene que ser proféticos, que son, ¿verdad?, 1260 años, eso sí hace sentido. Persecución por 3 años, ¿cuál problema? Por eso es que cuando Daniel vio que por 1200 años el pueblo de Dios es perseguido, es hecho pedazos, es quebrantado, es asesinado, es quemado, es masacrado
Por eso que Daniel se quedó, pero dice que se quedó hasta así tonto, turulato. ¿Por qué? Porque lo que vio es espantoso. Cuando ustedes vean, por ejemplo, si uno ve una película impactante, por ejemplo, la lista de Schindler, uno ve la forma, cómo trataban y uno se queda con una... Pues ahora ver el tormento del pueblo de Dios por 1260 años, que lo que Daniel lo vio en profecía, nada más no lo cuenta así, pero él lo vio. Pobre Daniel quedó, pero espantado. Es más, en la siguiente visión, hasta se enfermó de lo que vio. Es más, en la siguiente visión dice que hasta el cielo mismo dijo, ¿hasta cuándo? Ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Eso, estamos viendo elementos proféticos que son impactantes, que el mismo profeta se queda pasmado de lo que ve. Y es importante que entendamos esto, porque la pregunta es, ¿por qué tanto tiempo? Y por eso es que la importancia surge. Es necesario de que haya un juicio. Tantas injusticias, tanta maldad, tanta persecución. Señor, tienes que hacer algo tanto. Y por eso es que el mensaje del juicio en el capítulo 7 es un mensaje muy importante. Dios va a poner las cosas en su lugar y va a pagar a cada uno conforme fueren sus obras. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión.